Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel beshem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Muchas gracias. Amén y amén. Shabbat Shalom a todos, que el Eterno les bendiga. Sean todos bienvenidos en esta noche a la comunidad Kol Shaddai. Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo. Espero que se encuentren muy bien, disfrutando este tiempo en familia. Vamos a estar abriendo las escrituras en esta noche en el capítulo 7 de Josué, y vamos a dar lectura primeramente, como siempre hacemos, desde el versículo 1. Dice así la palabra del Eterno, Josué, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Avem, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Yahweh hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Adonai Yahweh, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Bueno sería que nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Adonai, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Yahweh dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Yahweh, el Elohim de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Yahweh tomare se acercará por sus familias, y la familia que Yahweh tomare se acercará por sus casas, y la casa que Yahweh tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahweh y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera,
Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Yahweh, el Elohim de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Yahweh, el Elohim de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Yahweh. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Yahweh en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Yahweh se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Palabra del Eterno, capítulo 7, estábamos leyendo, hoy estamos estudiando en Josué, el estudio sistemático, y sean todos bienvenidos en esta noche. Tomen asiento, por favor. Bueno, en este capítulo 7 podemos ver que los israelitas son derrotados en Jai y viene la queja de Josué. Pero el Eterno da instrucciones. Acán es elegido por suertes, se confiesa, él y todo lo que posee, finalmente es destruido en el valle de Acor. Es un relato que deja mucha enseñanza, este capítulo 7. Vamos a estar leyendo desde el verso 1. Dice: Vayimalú bnei Israel ma'al bajerem vaikach Jajam ben Carmi ben Zabdi ben Zerach de Mate Yehuda minajerem vaijaraf Yahweh bifnei Israel. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. La vez pasada estuvimos hablando acerca del Jerem, el Jerem que aparece dos veces, de hecho en este versículo 1, es decir, lo que se traduce como el anatema, y estuvimos explicando que significa algo que está destinado a la destrucción. Aquel que tomó del anatema se hizo parte de esa destrucción, es lo que nos explica este relato. Cometieron una prevaricación. Y aparece en el hebreo ma'al, literalmente transgredieron una transgresión. Es como lo que le llamamos en hebreo bíblico el verbo cognado. Claro que la traducción evita la redundancia, pero el sentido original del verbo es cubrir, como se ve del sustantivo derivado de meil, que es una vestimenta. El meil es como un manto y viene justamente de esta raíz ma'al. La palabra significa actuar solapadamente, es decir, obrar traicioneramente. Y con el sustantivo cometer un acto traicionero. Entonces es de notar que se considera culpable a todo el pueblo de Israel por causa de la transgresión de uno de sus miembros. Aunque el pecado no era público, se consideraba a Israel culpable como toda la nación, por lo cual no podía recibir la verajá del Altísimo, la bendición del Poderoso. Vemos un ejemplo de tal responsabilidad colectiva en las relaciones entre las naciones.
se considera responsable a toda una nación por las palabras y los hechos de su embajador, ¿verdad? Si éste insulta a otro pueblo o a otro estado, se considera culpable al país que él representa hasta que se haga la reparación debida. Entonces, de la misma manera, los culpables dentro de una congregación, podríamos decir, pueden impedir que la bendición divina descanse sobre esa congregación. Si ésta deja de tomar las medidas necesarias cuando conoce el pecado, llega a ser participante en ese pecado. Sin embargo, esto no necesariamente implica que haya una culpa personal en cada uno de los miembros como individuos. Acán o Aján, en la versión siríaca le llaman a esta persona Ajar, así como en 1 de Crónicas 2:7, que se lee Ajar. Bueno, en realidad en el hebreo Akar significa alboroto o el alborotador, y evidentemente el culpable recibió ese nombre debido a los efectos de su conducta. En la Biblia es común que se cambien los nombres de las personas y de los lugares debido a ciertos acontecimientos notables por los que pueden haber tenido algunas características distintivas. Por ejemplo, en Oseas 4:15 se encuentra ahí la expresión Bet-El, que es casa de Elohim, y se vuelve a Bet-Abem, que es la casa de la vanidad, por la idolatría que allí se practicaba. Se menciona Sabdi en nuestro verso 1, que también es llamado Simbri en 1 de Crónicas 2:6, y estas variantes ortográficas son muy comunes en el hebreo clásico antiguo. En este caso, el cambio se debe probablemente a la confusión de letras muy similares en el texto hebreo, arcaico, claro, con la Dalet, por ejemplo, o con la Resh. La genealogía parece indicar que Acán era ya de edad madura, a menos que supiéramos que sus antepasados eran ya ancianos cuando nacieron sus hijos. En tal caso, los hijos de Acán habían llegado a la edad de ser responsables de sus actos cuando ocurrió esta tragedia. Posiblemente también participaron en el crimen y por ende también en la responsabilidad del mismo. Dice nuestro versículo 2, Vaishlach Yoshua Anashim Mirijo Jai Asher im Bet Avem Mikeden levet El Vayomer Alem Lemor Alu Veraglu et Haaretz Vayalu Anashim Vayeraglu et Jai. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. En hebreo, Jai significa ruina o montón. Esta ciudad, conocida también como Ai, aparece ya en tiempos de Abraham. Le dejo Bereshit, Génesis, capítulo 12, 8 y 13, 3. ¿Por qué dice junto a Bet-Avem? Bueno, esta frase no aparece en otras versiones. Por ejemplo, en el capítulo 18, 12 aparece el desierto de Bet-Avem. Y quizá deba entenderse que Jai estaba cerca de ese desierto de Bet-Avem. Tal vez es lo que se está expresando. Les dijo: subid y reconoced. Literalmente, suban y recorran a pie. La geografía de esta región indica la existencia de dos pasos principales que llevaban de lo que es la ciudad de Jericó a la Canaán central. El más directo y expedito de ellos era el que iba ligeramente hacia el norte y que se conoce ahora con el nombre de Wadi Kelt. Este valle se cruza con otro, el Wadi Harit, que es una profunda cañada a unos 12 kilómetros del valle del Jordán. En alguna parte entre los cerros y las quebradas, un poco al este de la aldea de Betel, estaba la ciudad de Jai.
en una región de cerros y valles. Los espías podían avanzar fácilmente sin ser vistos. Pero le dice el versículo 3, Vayashuvu el Yoshua, vayomeru elav, al yal kol ha'am, ki alpaim ish, ki shloshet alafim, ish yalu, beyaku et hay, al te yagashama, et kol ha'am, ki meat hema. Le dijo Josué, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son, dice el texto, meat, pocos, así se traduce. Según el capítulo 8, verso 25, la población de Jai era de 12.000 habitantes. Es evidente que los espías, demasiado confiados en sí mismos, habían subestimado las defensas de la ciudad. Pero más que eso, los israelitas, ebrios de victorias, no se dieron cuenta de que solo la ayuda divina les podría dar la atzlajá, el éxito. Por lo tanto, no tomaron al Eterno en su consejo cuando hicieron planes para atacar a Jai. El verso 4 dice, y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. ¿Por qué dice huyeron? El texto explica que, la confianza en Elohim asegura el éxito. La falta de confianza en Él significa derrota. Muchos planes trazados con todo cuidado fracasan porque no se tiene en cuenta al Creador. Entre las lecciones que pueden desprenderse de este caso se destacan 3. Primero, fue el Eterno y no el valor de ellos quien entregó a los cananeos en mano de los israelitas. Segundo, el éxito no puede lograrse mientras haya pecado en el campamento. Y tercero, cuando se confiesa el pecado, Elohim toma los fracasos del hombre y los convierte en bendiciones. La relación personal que un individuo tiene con su Creador puede cortarse únicamente por su propia elección. ¿Escuchó? Pero el Eterno también trata con los hombres colectivamente, como grupos. Existe la responsabilidad del grupo tanto como la individual. Por ejemplo, el Eterno hace a los pueblos responsables de sus acciones colectivas. Y de un modo especial, esto fue cierto respecto a Israel, la nación escogida, Am Segulá, el pueblo elegido. Y no me refiero solamente al Israel de hace miles de años, sino a los que guardan Torá y somos el Israel de hoy en día. A veces todo el grupo sufre por las acciones de sus miembros individuales, ¿verdad? Le dejo Ezequiel 21, 3 y 4. Cualquier miembro de un grupo puede beneficiar a los otros o acarrear sobre ellos sufrimiento y mal. Y como ocurrió en el caso de Acán, el Eterno tiene por responsable a todo el grupo por los hechos de sus miembros individuales. Sin embargo, ahora como entonces, el Eterno actúa mediante los dirigentes reconocidos del grupo para exigir cooperación y desde luego aplicar el castigo. El Eterno tiene una congregación y en ella ha colocado dirigentes. A estos pide que tomen la iniciativa para llevar a cabo su voluntad. Además, el Eterno demanda que su pueblo coopere con sus dirigentes. Lo dice Hebreos 13:17. Y no tolerará la acción independiente, individual, que se oponga a sus dirigentes. Los llaneros solitarios fracasan en la fe. Es grande la maldición que recae sobre los dirigentes que son infieles a su tarea, como también la que deberán sufrir quienes deliberadamente les colocan impedimentos para que se realice su trabajo. La presencia del Eterno entre nosotros en el pasado no garantiza su presencia continua en el futuro. ¿Escuchó? En la vida espiritual debe haber una continua dependencia del Creador, un constante consultar acerca de lo que el Eterno quiere que hagamos. El favor de Él, la fuerza que nos concede para realizar una tarea,
no bastan para las exigencias de la siguiente. Josué no tomó en cuenta esta ley espiritual y al trazar los planes para la conquista de Jai, no tomó al Eterno como consejero. ¿Cuánto necesitamos estar en guardia para no realizar justamente las formas del servicio al Eterno, lo cual puede privarnos de la victoria por no haber trabajado de acuerdo con el plan de Elohim? Ocuparse de las cosas del Creador, desde luego, nos garantiza una seguridad, un bitajón, una confianza plena. Nuestro celo por Elohim debe estar bajo el control de una sabiduría apartada para Él. Dice nuestro versículo 5, el texto, Vayakume eman shei hai kishloshim beshisha ish vayerdefum lifne ashar ad shevarim Vayakum bamorat vaimas lebabam vayeyi lemaim. Dice que era como agua. Shevarim o Sevarim, como lo traducen. Esta palabra viene de una raíz que significa despedazar. En la mayoría de las versiones aparece como nombre propio, pero posiblemente se trate de un sitio entre Jai y Jericó, quizá una cantera. Sin embargo, no se ha hallado en las proximidades ninguna cantera y sería razonable suponer que los restos de tal lugar no desaparecerían enteramente con el correr del tiempo. Algunas versiones siríacas, junto con los tárgumes, traducen la expresión hasta ser ellos, o sea los israelitas, despedazados. Una edición siríaca, traduciendo el hebreo en vez de transliterado, dice hasta que ellos, o sea los israelitas, fueron derrotados. Y esto parecería concordar mejor con el contexto. Siempre es importante tener en cuenta el contexto. ¿Por qué dice la bajada? Bueno, está hablando desde el cerro escarpado. Evidentemente los israelitas en su huida entraron por un desfiladero angosto y escarpado que dificultó su fuga. Y al parecer aquí se habrían llenado de pánico y en la confusión habría sido desbaratada la retaguardia. Dice nuestro verso 6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Yahweh hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Rompió sus vestidos. Bueno, para los que no saben, rasgarse las ropas como señal de luto o angustia. Todo esto tuvo su origen en tiempos muy antiguos. Le dejo Génesis 37-34 y Bereshit también 44-13. Generalmente se hacía una rotura como de una cuarta en la vestimenta exterior sobre el pecho. Esto llegó a ser una costumbre entre los hebreos como símbolo externo de un corazón quebrantado. Echarse polvo o ceniza sobre la cabeza representaba una pena e indignidad mayores. La fe de Josué lo había llevado a esperar solo victorias y ahora parecía incapaz de comprender este fracaso. Pero las promesas de Elohim son condicionales y Josué y los israelitas no habían cumplido con esas condiciones. Dice nuestro versículo 7, Vayomer Yoshua, Aha Adonai Elohim, Lama eabarta avir et ha'am hazeh, et hayarden latet otanu, beyad mori, le'avidenu velu oalnu, vaneshe ve'ever yardem. Ay, Yahweh Elohim, si nos hubiéramos quedado, dice. Esta expresión indica un profundo sentimiento de desesperación y total incapacidad para comprender lo que estaba sucediendo. La oración de Josué casi pareciera participar de ese espíritu de queja, de murmuración, tan característico de los hijos de Israel en diversas ocasiones. Cualquier cosita
echar la culpa, quejarse, hablar negativamente, ser tóxico. Pero en ciertos momentos, aún las mejores personas ceden ante el desánimo, el temor, la inseguridad. Le dejo Primero de Reyes 19, versos 9 al 18, y Jonás 4, versos 1 al 9. Josué interpretó correctamente que la derrota de Jai era una señal del desagrado del Eterno con su pueblo, pero no comprendía la razón de ese desagrado. Quizá las palabras que usó no fueron muy bien escogidas, pero es digno de encomio que en tal momento de crisis recurriera a la oración. Dice nuestro versículo 8: Biadonai ma omar achare asher afach Israel oref lifnei oivav. Ay, Adonai, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Una pregunta, ¿no? En su desesperación, Josué está buscando consejo. Dice el verso 9: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Esto de tu grande nombre, si bien Josué se preocupaba por la suerte de Israel, más aún le concernía el nombre de Yahweh, seguramente el Eterno no permitiría que su propio nombre fuese ridiculizado ante los cananeos. Moshe había recurrido a un argumento bastante similar en varias ocasiones. Le dejo Éxodo 32:12, Números 14, versos 13 al 16 y Deuteronomio 9:28, para que vaya tomando nota. Luego usted lo busca. El Eterno mismo lo empleó en el canto que mandó a Moshe que enseñara al pueblo. Siempre debiéramos recordar que nuestra fidelidad o infidelidad implican el honor, no solo de la congregación, sino también del nombre de Yahweh. Levántate, le dice el verso 10. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, arriba, vamos. Este es momento de actuar, no de llorar. Dice el verso 11: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Cómo engañar a aquel que lo ve todo? Israel ha pecado. La afirmación de nuestro verso 11 se atribuye culpa a todo Israel. No se debía acusar al Eterno por esa humillante derrota. Él no los había abandonado, ellos habían desobedecido. Si el Eterno hubiese seguido peleando por su pueblo, habría estado aprobando su pecado y estimulándolo para que persistiera en él. Pero tenía que venir un freno, tenía que venir un stop. Quizás se refiera específicamente cuando dice que yo les mandé a la orden respecto al botín de la ciudad de Jericó. Pero en un sentido más amplio comprende también el pacto original del Eterno con Israel. Y este pacto se basaba en los 10 mandamientos descritos en las Escrituras como su pacto, el cual los mandó poner por obra, dice Deuteronomio 4:13. En las expresiones han tomado del anatema y hasta han hurtado, se alude a ambos aspectos de la orden divina. En el hebreo se relaciona las 5 acusaciones con la conjunción Vav, ¿sí? Que también significa y a veces se interpreta como también. Han mentido. En este caso habían mentido con sus acciones. Mantuvieron en secreto el asunto y actuaron como si no hubiesen sido culpables. Eso es mentir. Muchas veces la mentira acompaña al robo. No decir las cosas es mentir y es robar. Yo no robé nada, simplemente no dije nada. Eso es mentir y eso es robar. ¿Por qué? Porque se está encubriendo algo. Dicen por ahí, no me preguntan, no respondo. Y eso es algo incorrecto.
cuando se está haciendo el mal. Dice entre sus enseres, como si les perteneciese. Algunos de los artículos robados, el Eterno había mandado que se destruyeran. Otros, por ejemplo el oro y la plata, habían sido dedicados para Yahweh y debían haber sido entregados a la tesorería del pueblo. ¿Sí? Pero Acán se los había apropiado temerariamente como si hubieran sido suyos. En el campamento de hoy hay también quienes actúan como Acán cuando se roban los diezmos. Esto es, no entregar el diezmo, hacerse el loco, hacerse el desentendido, poner excusas baratas diciendo es que tengo muchos gastos, como si el Eterno fuera lo más bajo, lo último en la lista para decir no te preocupes, no pasa nada. Esa es la clase de fe que muchos manejan hoy en día. Robarse el diezmo, no entregarlo, no dárselo al Creador. Decir, lo voy a entregar cada 3 meses. ¿Y qué pasa con los otros 2 meses? ¿Vas a seguir acarreando maldición? Dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Elohim? Pues ustedes me habéis robado. Y ustedes dijeron, ¿en qué te hemos robado? Ustedes me han robado en los diezmos y en las ofrendas, dice el Creador. El diezmo está consagrado a Yahweh y debe ser entregado a Él. Hay quienes toman el diezmo como si les perteneciese, como si fueran los dueños, y lo ponen entre sus enseres, como hizo Acán. Israel perdió la bendición del Creador por este tipo de pecados. ¿Podrá ser que la maldición de Malaquías 3:9 pueda caer sobre el campamento del Israel de hoy? Y seguramente muchos digan, no pasa nada, no seas tan fanático, no pasa nada, no te va a caer un rayo si no haces tal cosa. Sí es cierto que no vivimos actualmente en la época de Josué, y los transgresores no reciben prestamente el castigo que se merecen. Le dejo Eclesiastés 8:11. Pero no por eso es menos horrendo su pecado. Yeshua, nuestro Mesías, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo dice Hebreos 13:8. Finalmente todo pecado recibirá su justo castigo. Eso sí se lo puedo asegurar. No se engaña a la congregación, no se engaña a la gente, se está engañando al Creador, y eso es lo peor que se puede hacer. Dice el versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer maldición. Ni estaré más con ustedes, si no destruyen el anatema de en medio de ustedes. El jerem, lo que explicábamos, ¿no? Que dijimos que es algo consagrado a la destrucción. La maldición era tal que los que tomaban de la cosa consagrada, digamos, a la destrucción, quedaban ellos mismos consagrados al mismo fin. ¿Cuál? La destrucción. Es evidente que se comprendió bien esta sentencia cuando se pronunció la maldición. Además, en la destrucción de los habitantes de Jericó, Acán había visto el resultado seguro de la transgresión, pero aún sabiendo todo esto, escogió seguir su camino impío, de maldad, de mentira, de engaño. Se revela el completo engaño del pecado. Dicen por ahí, la mentira tiene patitas cortas, ¿verdad? Lleva a sus víctimas a creer que de una manera u otra se librarán del castigo. La mentira y el robo van de la mano. Dice Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Sí? No pasa nada. Bueno, ya veremos si no pasa nada. Verso 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Yahweh el Elohim de Israel dice así,
Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Santificaos. Como lo habían hecho cuando se encontraron con Yahweh en el monte Sinaí, ¿se acuerda? Éxodo 19:10. La limpieza exterior ordenada entonces debía simbolizar la limpieza interior. Frente a peligros especiales y a calamidades, debe haber periodos de autoexamen y sincera restauración. En el tiempo concedido para hacer ese escudriñamiento del corazón, Acán tuvo una oportunidad excepcional para considerar su falta y reconocerla, claro. Pero el pecado tiende a endurecer el corazón humano y disminuir la repugnancia hacia el final. Solo cuando se le obligó a hacerlo, Acán reconoció su culpa. Así es el ser humano. Y aún en ese momento no demostró un verdadero arrepentimiento. Probablemente se hacía la ilusión de que otros eran tan culpables como él. Una persona culpable muchas veces cree que otros son culpables del mismo acto que habitualmente comete él mismo. Y esto es lo que engaña a la gente. A decir, yo no estoy tan mal porque hay gente que hace cosas peores. ¿Y qué te importa lo que hagan los demás? Si al fin de cuentas la salvación es personal. No es una justificación para decir, no estuvo tan mal lo que hice, porque he visto que hay gente que hace cosas peores. Eso no tiene ninguna excusa lo que estás diciendo. Dice el verso 14, Venikraftem vavoker leshiftechem be'aya ashevet asher yilkedenu Yahweh ikrav la mishpachot ve'amishpacha asher yilkedena Yahweh tikrav labatim ve'avait asher yilkedenu Yahweh ikrav la gebarim. Se acercarán pues mañana por vuestras tribus, la tribu que Yahweh tomare se acercará por sus familias, y la familia que Yahweh tomare se acercará por sus casas, y la casa que Yahweh tomare se acercará por los gebarim, por los varones. Como lo evidencian los relatos de los libros de Crónicas, Esdras, Nehemías y otros, los israelitas conservaban con el mayor cuidado los registros genealógicos. Así encontramos fielmente anotado el nombre de Acán en la cronología de Judá. Primero de Crónicas 2, verso 7. Y dice que Yahweh tomare. El método usado fue el sorteo, frecuentemente mencionado en la Biblia. Sin embargo, debe haber prudencia en el empleo de este medio de conocer la voluntad de Elohim. Este camino es seguro solo cuando el Eterno, mediante la inspiración, indica que es el método que desea que se emplee. Si el Eterno no participa del procedimiento, no es más que recurrir al azar, como lo sería tirar una moneda o sacar una carta. Puede ocurrir que en tiempos de crisis el Eterno conteste en voz audible o mediante señales directas. Pero esos no son los medios usuales que emplea para comunicar su voluntad. El Eterno ha dado inteligencia a los hombres y espera que desarrollen la facultad de tomar sus propias decisiones. Siempre se le da lugar a eso. Si en todas las decisiones de la vida las personas pudiesen determinar mediante una señal cuál es la voluntad divina, se volverían mentalmente débiles y no alcanzarían el desarrollo necesario de la inteligencia y del carácter. Los que siempre recurren al azar al tomar decisiones debilitarán toda su vida espiritual. Al comienzo de nuestra vida, en la fe, y en algunos casos desde entonces, el Eterno puede haber honrado nuestra creciente fe al darnos respuestas notables por tales medios. Pero esto no implica que desee que siempre dependamos de este método. El ideal del desarrollo en el creyente es tener la mente tan imbuida del conocimiento de Yahweh y las facultades
tan educadas en la Torá, que al seguir nuestros impulsos no estemos haciendo más que la voluntad de Él. Es decir, apegarnos a sus caminos. Ve'alachta bidrajav. Dice el verso 15: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahweh y ha cometido maldad en Israel. Incluidos los hijos también. Sin embargo, en Deuteronomio 24:16, el Eterno había declarado que los hijos no debían morir por los pecados de su padre, sino que cada hombre por los suyos propios. Quizá la familia de Acán había participado del hecho y había compartido con él el secreto de ese mal, es decir, partícipes de la mentira y del robo. Los seres humanos son responsables no solo por los pecados que ellos mismos cometen, sino también por albergar a un impío u ocultar una información que pudiese ayudar a los responsables de administrar justicia. Dice el verso 19: Vayomer Yoshua el Aham veni simna chabot la Yahweh Eloi Israel vetenlo toda veagetna li measita al tejajet mimeni. Josué le dijo: hijo mío, dale gloria a Yahweh el Elohim de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Esta expresión, hijo mío, vení, puede darnos una idea del corazón de Josué. Parece indicar que amaba al culpable como un padre, que sentía por él el afecto que sentiría para un hijo. Esta actitud muestra verdadera magnanimidad y debiera ser emulada por los que tienen el deber de administrar la disciplina. Muchas personas se han desanimado definitivamente por haber sido objeto de castigos indebidamente severos, mientras que el uso de otro método podría haberles llevado al arrepentimiento y a la restitución. Yahshua, nuestro mejor ejemplo, pronunció sus más severas reprensiones con lágrimas en la voz, y Josué manifestó muchas de las cualidades del Mashiach también. No es difícil comprender por qué el Eterno lo eligió, ni por qué el pueblo sirvió a Yahweh mientras vivió Josué. Dice el verso 20: y Acán respondió Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Yahweh el Elohim de Israel, y así he hecho. La revelación pública de su culpa aseguró la cooperación de Acán y prontamente confesó su crimen. Su culpa quedó confirmada sin lugar a duda y no había posibilidad de que quienes simpatizaban con él pretendiesen que había sido injustamente condenado. Así el problema podía resolverse de una vez por todas, en vez de quedar latente durante años en el corazón de los que estuviesen predispuestos a la crítica. Si bien sabemos que el Eterno conoce los corazones, escudriña la mente y el corazón, y no hay nada que pueda ser oculto a Él, es cierto que Él le deja el lugar a las personas para que den el paso valiente de hacerse responsables. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Dónde está tu hermano?, le preguntó. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Respondiendo irónicamente, ¿no? Si el Eterno sabía lo que había hecho, solamente le estaba dando la oportunidad de que sea sincero. Sin embargo, la estupidez de la gente muchas veces, y el autoengaño, claro, hace que las personas sigan revolcándose en la mentira, en la hipocresía. Y eso es lo más triste, lo más lamentable. ¿Qué fue lo que robaste? Dice el verso 21: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé,
y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Era un manto bordado de colores, muy bonito, de hecho. Estas vestimentas estaban adornadas con figuras trabajadas, ya fuese en la tela misma o con aguja. Le dejo Ezequiel 23:15. Eran vestimentas costosas, solo al alcance de los miembros de la realeza o de los más ricos. Flavio Josefo comenta en su libro y dice que se trataba de una vestimenta real, tejida enteramente de oro. Quizá Acán siguió el proceso común de todo pecado. Primero miró, luego codició, finalmente tomó. Y cuando lo hubo hurtado, su próximo paso fue ocultar lo que había hecho. Para poder evitar el pecado, se debe expulsar enseguida la primera insinuación del mal, la primera mirada. Dice el verso 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Verso 23, y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Yahweh. Fueron corriendo, revisaron, ahí estaba. Probablemente para evitar que alguien sacara antes los tesoros, pero sin duda también porque estaban ansiosos de limpiar el campamento de la maldición y de recuperar el favor, la relación con el Creador. Es bueno apresurarnos a dejar el pecado, ¿verdad? No tomarnos el tiempo. Sí, me voy a arrepentir algún día. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tal vez mañana nunca llegue. La demora puede ser peligrosa. Dice el versículo 24 en nuestro estudio, Vaikach Yoshua et Achan ben Zerach ואת הכסף ואת האדרת ואת לשון הזהב ואת בניו ואת בנותיו ואת שורו ואת חמורו ואת צונו ואת עולו ואת כל אשר לו וכל ישראל עמו ויעלו אותם ממק אחור. Estaban sus hijos, sus hijas, sus bueyes. Por supuesto que los animales no son capaces de pecar, ni tampoco merecen el castigo, pero sufren junto con la creación inanimada los efectos de la maldición pronunciada sobre Adán. Dice Romanos 8:22, así toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta el día de hoy. Emek Ahor, el valle de Acor, como se traduce, en Oseas 2:15 se dice que el valle de Acor es dado por puerta de esperanza. El Eterno está siempre dispuesto a transformar nuestras derrotas en bendiciones, si estamos dispuestos a quitar del corazón el anatema, la maldición. Y dice nuestro verso 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Yahweh en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Para apedrear, el hebreo usa dos palabras, ragam y sakal. Se ha sugerido que la primera significaría apedrear a una persona viva, ragam, mientras que la segunda significaría amontonar piedras sobre un muerto, sakal, que normalmente así es como se lo conoce, el sequilá, el apedreamiento. En el Tanaj, las dos palabras parecen haberse usado en forma indistinta. Posiblemente el autor de este pasuk prefiere usar un sinónimo para evitar la repetición. Se dice que el castigo fue ejecutado por todo Israel, aunque probablemente no todos arrojaron piedras. Es de suponer que todos estaban presentes como espectadores y consentían en su muerte. Y finalmente los quemaron. Probablemente Acán y su familia murieron apedreados. Después habrían sido quemados sus cuerpos junto con el botín y sus otras pertenencias.
El apedreamiento efectuado por la congregación era una forma legal del castigo para ciertos delitos. Le dejo Levítico 24:14 y Números 15:35. Finalmente, el versículo 26 dice: Vayakimu alav gal avanim gadol adayom hazeh, vayashav Yahweh mecharom apo, al ken kara shema makom hahu emekachor adayom hazeh. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Yahweh se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, dice el texto. Un gran montón de piedras, muchas piedras, como advertencia para las generaciones futuras, a fin de que no cayesen en el mismo lazo de la codicia y del engaño que causó la ruina de Acán y de su familia. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio, dándole gracias al Creador como siempre por la gran oportunidad que nos otorga de poder analizar, estudiar las Escrituras juntos. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por tus bendiciones otorgadas. Gracias por permitirnos estudiar un capítulo más del libro de Josué aquí en la congregación Kol Shaddai. Te pedimos que sigas dirigiéndonos en el estudio, en el nombre de Yeshua el Mesías. Muchas gracias. Amén y amén. Que así sea.